para construir un espacio de libertad en esta Cataluña oprimida por el separatismo institucionalizado. Un espacio de libertad que ha de crecer año tras año para defendernos del sectarismo, para defendernos del odio, para defendernos de las mentiras propagadas desde la escuela de un separatismo prepotente que se jacta con descaro de estar por encima de las leyes vigentes y por encima de todos los ciudadanos. La amenaza secesionista es ya demasiado grave, demasiado inminente como para mirar hacia otro lado. Por ello, la denunciamos claramente desde esta tribuna. Somos cada vez más los catalanes que no soportamos, que no queremos soportar la opresión separatista. Pero aún no somos bastantes. Debemos ser más, muchos más, muchísimos más. Debemos trabajar unidos, con generosidad, dejando al lado diferencias que están relacionadas con carnets de partido. El único carnet que importa es el documento nacional de identidad, el carnet que no queremos perder, porque no queremos dejar de ser españoles y porque jamás nadie nos arrebatará nuestra condición de españoles. Cumplir la ley es una obligación para todos los ciudadanos, sin excepción. Defender el Estado de Derecho no es una opción, es una obligación democrática, del que ningún poder del Estado está exento. La alarma social y la inseguridad jurídica creada por el separatismo debe ser cortada de raíz, sin más contemplaciones, sin más demoras, sin más pasteleos, sin más acuerdos bajo cuerda. Me parece que hablo bastante claro. Los poderes públicos tienen la obligación legal y el deber patriótico de reaccionar con eficacia, rápidamente, o el proceso sedicioso promoviendo la Generalidad de Cataluña seguirá adelante, porque ellos no van a cejar en su intento de destruir España. Estamos contemplando con excesiva pasividad una insurrección sediciosa. No exagero nada, repito, una insurrección sediciosa, promovida desde el Estado, mejor dicho, desde entes territoriales del Estado, contra la soberanía indivisible del pueblo español. España está dando un espectáculo internacional de falta de vigor democrático en la defensa de su nación. Estamos permitiendo que vendedores de humo nos arrastren a una confrontación civil. Las confrontaciones civiles se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban, y suelen acabar bastante mal. Cuidado. Desde aquí digo que somos miles de españoles que en ningún caso, de ninguna de las maneras, lo vamos a permitir.
más cosas que decir, pero no quiero alargarme, porque el tiempo está tasado. Solo quiero acabar con un grito salido del corazón, un solo grito. ¡Viva España!